Buen día a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la PPG en este formato nuevo que nos permite encontrarnos. Y para los que no nos conocen, la PPG es una institución que tiene muchos años, ya 65 años de trayectoria dedicados al psicoanálisis vincular, a los tratamientos de pareja, familia, grupos, instituciones, con sus posgrados, con seminarios y con actividades científicas. Bueno, esta es una de ellas, pensando lo vincular, que es un espacio muy importante que tiene mucho tiempo también de recorrido dentro de la asociación. Yo soy Nélida Di Rienzo, para los que no me conocen, presidenta de la asociación. Y bueno, la idea es en estos tiempos encontrarnos de esta manera, como una manera posible, y poder dar lugar al pensamiento y no abandonar eso para nada, al contrario, seguir produciendo. Así que les damos la bienvenida y ahora Susana Palonsky les va a presentar la mesa de hoy. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, encantada de que estemos acá poniendo en marcha esta actividad. Bueno, este es el espacio de Pensando lo Vincular para todos aquellos que no vienen asiduamente a la institución. Es un espacio científico que hacemos quincenalmente los viernes de 12 a 14, donde presentamos diferentes actividades que nos convocan. La actividad de hoy tiene como nombre Políticas del discurso en educación, en clínica vincular y otros territorios. Y tenemos a dos invitados muy queridos y muy interesantes. Tenemos a Diego Singer. ¿Querés saludar, Diego? ¿Te ven por ahí? Diego, bueno, que es profesor de filosofía. Ha sido profesor de filosofía en los niveles de educación media, universitaria y de posgrado, y es autor del libro Políticas del discurso, intervenciones filosóficas en la escuela. Y también tenemos a Silvia Gomel. ¿Querés saludar, Silvia? Bueno, acá está, que es miembro titular de la PPG, es psicóloga y socióloga, y es docente del Instituto de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, que tenemos como formación de posgrado en la asociación, y es autora de diversos libros de psicoanálisis de familia y pareja. Primero le vamos a dar la palabra a Diego Singer, que como nos va a hablar desde la filosofía, va a darnos una mirada amplia sobre este tema del discurso, y luego va a hablar Silvia, que se va a enfocar más específicamente en todo el tema de la clínica vincular en psicoanálisis. Así que bueno, lo que les vamos a pedir es que los que quieran hacer preguntas las vayan mandando por escrito por el chat. Tal vez todos conozcan ya cómo funciona este sistema del chat, pero por las dudas, por si no lo conocen, les cuento que abajo de la pantalla tienen un simbolito de diálogo que dice chatear, y entonces, bueno, cliquean ahí y escriben la pregunta que ustedes quieran hacer. Y después cuando terminen los expositores de hablar, vamos a ir dando lugar a las conversaciones, al intercambio. Bueno, entonces escuchamos a Diego. Bueno, muchas gracias, Susana, y a toda la PPG por la invitación y por la organización de esta mesa hoy. Bueno, y un placer para todas las personas que se sumaron de distintos lados, veo, de otros lugares que no son Buenos Aires, como estábamos diciendo antes, cuando hacemos los encuentros presenciales, incluyendo otros países. Bueno, la invitación de Susana surgió a partir de un comentario que yo hice sobre este libro que ella comentaba recién hace un rato, que publiqué hace un año, que se llama Políticas del discurso, intervenciones filosóficas en la escuela, y por eso, bueno, el título que eligieron, no es un libro propiamente de filosofía o que uno pueda, digamos, rápidamente seleccionar de ese modo, clasificar de esa manera, sino sobre todo es un libro que
recoge la experiencia que yo tuve como profesor de filosofía y sociología en una escuela media durante mucho tiempo, durante unos 10 años. Y lo que me pareció que sucedía ahí en relación a los discursos que los profesores teníamos que dar, sobre todo para los actos institucionales, ¿no? Las efemérides, el discurso de, como hace poco, el 1 de mayo, o el que se viene el 25 de mayo, u otras instancias como los discursos cuando los alumnos de la secundaria se reciben, ¿no? Y reciben su diploma, y está la familia. Me pareció que todos esos discursos, tanto mi experiencia que yo había tenido como alumno de escuela secundaria, como la experiencia que yo tenía ya como docente, eran momentos vacíos, momentos donde en general todos estaban esperando que termine ese discurso, que era muy parecido a los que habían escuchado otros años y otras veces, donde siempre se decía lo mismo, ¿no? Que San Martín cruzó los Andes, que Sarmiento nunca faltaba a la escuela, donde aún los discursos preparados para cuando los chicos se recibían y que supuestamente eran personalizados y hablaban de ellos, las autoridades cambiaban los nombres al año siguiente y decían más o menos lo mismo en todos los chicos. O sea, me pareció que era un lugar absolutamente devaluado, y yo empecé a hacer otra cosa porque me resultó importante poner justamente en valor la palabra otra vez. Empecé a tratar de pensar que estamos en una época en la que se nos invita todo el tiempo a expresarnos, ¿no? Tenemos estos medios electrónicos de los cuales participamos cada vez más, lo que llamamos las redes sociales y otras similares, donde todo el tiempo tenemos que expresar lo que hacemos, lo que somos, lo que pensamos, tenemos que poner me gusta, no me gusta, calificar, enjuiciar, reaccionar rápidamente, pero al mismo tiempo justamente eso impedía un espacio de escucha. Y me pareció que era importantísimo, más en esta época en la que estamos, poder habilitar espacios para que pueda haber una escucha posible. No es algo que está dado, es algo que requiere un hábitat. Y hay hábitats que permiten, ¿no? O que habilitan la posibilidad de abrir una escucha, y hay hábitats que realmente por el ruido que producen, por la cantidad de comunicación, por la hipercomunicación ¿no? en la que estamos inmersos, impiden esa escucha. Entonces me pareció que esta figura del discurso institucional, no de lo que pasa dentro del aula escolar, sino del discurso institucional, que implica una situación ritual, ¿no? Entra la bandera de ceremonias, hablan las autoridades, ¿no? Bueno, habla algún profesor designado o algún alumno, prepara algo al respecto. Bueno, me pareció que era un momento que en algún sentido era una situación arcaica, ¿no? Porque sobre todo con el modo en que se piensa la educación y se practica la educación en las últimas décadas, ¿no? Realmente se espera o se propone que los alumnos puedan participar muy activamente, se proponen rápidamente actividades, se horizontalizan los espacios, ¿no? Y la figura de el profesor o la palabra autorizada dando un discurso, ¿no? Sin que nadie hable, en absoluto silencio, esperando cada uno que termine, es casi, ¿no? una figura decimonónica en algún punto, y remite a una figura efectivamente autoritaria, es decir, alguien habla, los otros callan, escuchan, ¿no? Hay una situación de verticalidad, y por muchos motivos esto, y comprensiblemente, ¿no? se entiende como una situación demasiado autoritaria para el tipo de educación que en los últimos tiempos se intenta construir más participativamente, más democráticamente y demás. A mí me pareció justamente que esta, como diría Nietzsche, ¿no? esta intempestividad, ¿no? de la situación del discurso, esta no actualidad de la forma discurso, que implica una posición sin duda de autoridad, y que tiene que permitir que distingamos autoridad de autoritarismo, ¿no? Permite que hagamos una serie de preguntas y transformemos una serie de prácticas, ¿no? En relación justamente a lo vincular, porque la cuestión acá, ¿no? que nos queremos preguntar hoy o que queremos pensar juntos, es por los vínculos, ¿no? Y pensar si los únicos vínculos, ¿no? que una época enuncia como permitidos o como deseables son vínculos, ¿no? de horizontalidad o que tiendan, ¿no? a evitar las formas jerárquicas. Entonces a mí me pareció que eso implica en algún punto una devaluación de la posibilidad de la autorización y preguntarnos qué es lo que autoriza un discurso, ¿no? Y, digamos, si nadie tiene que ocupar lugares de autoridad, entonces la pregunta, ¿qué es lo que me autoriza a hablar?, ¿no? deja de tener sentido, porque cualquiera está autorizado a priori a hablar porque el dispositivo, digamos, democratizante, ¿no? o igualitario, autoriza ya a cualquiera a hablar ¿no? en el mismo nivel o de la misma manera. Entonces, ¿por qué me voy a preguntar qué es lo que me autoriza?
porque voy a tratar de que algo del orden, ¿no?, de la palabra incluya esa autorización, la explicite, muestre, ¿no?, o intente crear algún tipo de valor, ¿no?, que dé cuenta de esa autorización, si es que eso ya está dado previamente. Entonces, hay una serie de cuestiones que yo estuve pensando alrededor de esos discursos. En realidad el libro compila los discursos que yo di, hay discursos para todas las efemérides, hay muchos discursos de egresados, y hay algunos otros textos, y en la introducción hay un momento un poco más teórico, que es lo que quiero compartir ahora con ustedes, respecto a pensar justamente las figuras que hacen a esta posición discursiva en la cual el otro tiene que guardar silencio, y esa es una posibilidad para que se abra una escucha. Pero no de cualquier manera, ¿no? Porque eso depende absolutamente de cómo nosotros articulemos el discurso. Entonces, primero, abrir la escucha del otro, ¿no? Algo que no está dado y que en general el modo de articulación discursiva que utilizamos la cierra, porque el discurso es monótono, porque es aburrido, porque se nota que quien lo enuncia no está involucrado en aquello que dice. Entonces, tiene que haber algo que exceda lo que en general comprendemos como comunicación. Es decir, tiene que haber algo que exceda la relación entre un hablante, un oyente y un código compartido. Es decir, para que el discurso realmente llegue al otro y lo afecte, ¿no? Abrir una escucha quiere decir que, ¿no?, soy afectado, que me transformo, que no soy el mismo después de haber escuchado, ¿no?, y antes de haber escuchado. Hace falta de algún modo que ese discurso esté articulado de una manera determinada y que la disposición en la que estamos, ¿no?, también sea una forma determinada. Yo trabajo mucho, digamos, la parte filosófica, si ustedes quieren, rápidamente quiero compartir con ustedes hoy, tiene que ver con dos pensadores muy conocidos. Uno es Nietzsche y el otro es Foucault, ¿sí? A mí me parece fundamental, sobre todo, ¿no?, para quienes vienen de, como la mayoría de ustedes, entiendo, de otro campo y de otro conjunto de autores, si bien Nietzsche y Foucault son pensadores cercanos, ¿no?, al psicoanálisis por distintos motivos, me parece indispensable que hacer una buena lectura de lo que pasa en Así habló Zaratustra, ¿no?, en esa gran obra de Nietzsche, donde en algún punto lo más importante de lo que está enunciado ya en el título, ¿no? Así habló Zaratustra, se trata no de lo que dijo Zaratustra, sino de cómo lo dijo. Más que enunciar, ¿no?, aquello que Zaratustra dijo, lo que habló, lo importante es cómo, así, de qué modo, cómo Zaratustra se da cuenta rápidamente que no puede hablarle al pueblo de cualquier manera, que necesita un dispositivo adecuado, que su palabra no llega al otro solamente enunciándola, que tiene que disponer a los otros y disponerse a sí mismo de cierto modo para que esa palabra logre un efecto buscado. Y un efecto buscado que es hablarle al corazón del otro, es decir, hablarle al sí mismo, a lo inconsciente, al cuerpo, a lo viviente en el otro, y no que sea una comunicación, digamos, entre un yo y otro yo, ¿no? Que es, digamos, como en general podríamos entender el circuito clásico de la comunicación, ¿no? Conozco la gramática, conozco el código, escucho y puedo dialogar. Un discurso que opere, ¿no?, una apertura de un tercer oído, como dice Zaratustra, que sea transformador, que interpele lo viviente, no es un discurso que pase solamente por ese canal. Entonces, tenemos que preguntarnos por la capacidad que pueden tener las palabras para llevar algo más que las palabras mismas. ¿Cómo se hace en un discurso para ir más allá de aquello que explícitamente se dice, ¿no?, y que uno podría resumir, ¿no?, bueno, ¿qué dijo el otro? Bueno, estos fueron los puntos, no los contenidos principales que expresó. Bueno, pasan muchas otras cosas en un discurso que tienen que ver con un ritmo, que tienen que ver con una intensidad, que tienen que ver con la corporalidad misma de quien enuncia, ¿no?, con cómo se enuncia, con cómo eso nos puede llegar a nosotros. Lo sabemos muy bien, ¿no? Hay discursos de todo tipo, ¿no? Hay unos discursos famosos, ¿no? Hay grandes oradores, digamos, los discursos políticos son muy famosos, ¿no? Desde Pericles hasta, no sé, Fidel Castro, quiero decir, ¿no? Discursos que realmente, digamos, marcan, ¿no?, épocas o momentos, y hay una característica fundamental, me parece, que tiene que ver con
lo que Foucault estudió en su última etapa, ustedes saben la obra de Foucault se suele dividir en 3 etapas, y en la última etapa, que es la etapa que se denomina en general ética o hermenéutica, donde Foucault va a estudiar a la antigua Grecia, Foucault empieza a trabajar sobre este concepto griego que se denomina parresía. Parresía. La parresía es, de hecho voy a aprovechar nuestro chat y lo voy a poner ahí para quien quiera. Hay diversos modos de transliterarlo del griego, a veces se pone una H en algún momento, pero esa es una de las formas más sencillas de escribirlo con nuestro alfabeto. La parresía implica un hablar franco, un decirlo todo, ¿no? Parresiastés quiere decir el que habla y lo dice todo, el que habla francamente, el que habla honestamente, y el que se involucra subjetivamente en el discurso. Vieron que eso es, y por eso particularmente cuando uno trabaja en una escuela secundaria o en un ambiente similar, pero no solamente ahí, es evidente, y los alumnos en ese sentido son muy sensibles a eso, ¿no? Si quien habla dentro de un aula o en un acto escolar, etcétera, está involucrado con aquello que dice o no. O sea, la honestidad se huele porque está viva, ¿no? Se ve en el cuerpo, se ve en el modo en el que ese discurso, ¿no?, se torna propio o no. Entonces, el parresiastés, el que ejerce la parresía, deja en evidencia, pone en evidencia que eso que dice lo compromete, inclusive se pone en riesgo, dice Foucault, porque, por ejemplo, es el filósofo diciéndole al tirano que es un tirano. Cuando el filósofo le dice al tirano que es un tirano, evidentemente se pone en riesgo inclusive de vida, ¿no? Tomar un riesgo con el discurso muchas veces es algo que institucionalmente es lo que menos se permite, ¿no? Y esto es interesante también porque estamos en una institución, ¿no?, con muchos años, como ustedes decían, y ustedes imaginarán que estos discursos que yo daba en la escuela, bueno, traían muchas, ¿no? ¿Qué se dice? Por ejemplo, digamos, la directora de secundaria muchas veces me decía, bueno, está muy bien lo que vos querés hacer con los chicos, pero una cosa es el aula y otra cosa son las autoridades, los padres, hay que tener otro cuidado, esa palabra es otra palabra. Y era muy interesante para mí disputar, por eso el libro se llama Políticas del Discurso, ¿no? Disputar incluso algo que se naturaliza, ¿no? Bueno, en tu rol de profesor vos tenés que enseñarle a los chicos, a los alumnos, pero a mí me parece que eso es algo que efectivamente hay que desnaturalizar, ¿no? Politizar quiere decir desnaturalizar y llevar a una arena, ¿no?, de disputa aquello que estaba naturalizado para que pueda haber ¿no?, otras cosas, otras formas. Entonces, ¿a quién le hablo cuando doy un discurso? ¿A los alumnos? ¿Quiénes están ahí para aprender? ¿No estoy interpelando también a mis colegas, profesores? ¿No estoy interpelando también a las autoridades? ¿No estoy interpelando también a los familiares? Digamos, ¿qué es una comunidad educativa? Si todos dicen, no, 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 solamente háblenles a los chicos, nosotros estamos acá para sacarles fotos, para festejar, ¿no? No queremos entrar en ningún problema, no queremos que nada se problematice, podría llevar a algún conflicto, ¿no? Evidentemente, en estos discursos uno puede, ¿no?, como ustedes rápidamente entenderán, disputar, ¿no?, una idea de identidad colectiva, una idea, ¿no?, de qué es una memoria y en ese sentido que es una comunidad. Entonces, cuando uno disputa los modos de producir un discurso, no solamente hay que tener en cuenta algunos ejes que para mí son fundamentales, ¿no? No tratar a quien escucha de tonto, no subestimarlo, porque si uno quiere que el otro abra una escucha, uno tiene que darle la oportunidad de que ese discurso, ¿no?, que recibe pueda ser interpretado. Hay discursos que son tan, ¿no?, tan simples, ¿no?, que no permiten, ¿no?, que yo haga un trabajo interpretativo, es decir, no me seducen, digamos. El vínculo en este sentido yo lo pienso sin duda como un vínculo que en parte siempre es erótico, ¿no? Es decir, si no hay nada, ¿no?, que pueda seducirme a mí para entrar en lo que es el discurso, aunque yo no entienda muchas cosas, ¿no? Uno puede escuchar algo y decir, la verdad que no entendí la mitad, pero estaba pasando algo interesante. Entonces, si uno logra eso, ¿no?, hay un anzuelo, en algún sentido, en el que uno puede después ver en qué medida eso que uno dijo empieza a tener efectos, inclusive en tiempos que uno no espera, ¿no? Sí, los tiempos también es una cuestión fundamental, eso se ve muy bien, nuevamente, en el Zaratustra. Por ejemplo, hay un momento donde Zaratustra está muy solo y muy angustiado en la obra porque dice, mis palabras no llegan a los hombres, ¿no? Que, yo insisto, eso es algo que cualquier docente en algún punto siente, ¿no? O sea, uno
a veces llega, ¿no?, a una situación de docencia con algo muy bien preparado y muy entusiasmado, y del otro lado no hay casi recepción. Entonces dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Que esto no llega, que esto no afecta al otro. Y entonces ahí aparece una voz sin voz, ¿no?, una voz silenciosa, es algo muy, muy interesante, y le dice a Zaratustra, ¿cómo te vas a rogar vos la posibilidad de evaluar los efectos que tenés en los otros? Vos no sabés lo que llegó al otro. O sea, ¿cuál es tu herramienta de evaluación? ¿No? El otro tiene que responder ahora, ¿no? Eso es muy interesante. Todos los que somos o fuimos docentes sabemos que a veces ¿no?, nos encontramos con exalumnos, no sé, 5 o 10 años después y nos dicen, ¿sabés qué importante que fue ese día que vos dijiste esto, que trajiste? Y uno, por ahí era un alumno que no participaba y uno apenas se acordaba que había tenido ese alumno, porque ahí, ¿no?, hay quien, ¿no?, se hace más presente o menos presente, y hay distintos niveles de que eso suceda, y los efectos, ¿no?, se dan en distintas temporalidades. Pero me parece, lo importante es tener en cuenta que si va a haber algún efecto, ¿no?, insisto, y ese efecto puede tener temporalidades diferentes, tiene que haber un compromiso, ¿no?, viviente, corporal, honesto, franco, que ponga en riesgo, ¿no?, de tipo parriciástico, como decía Foucault, en el modo en el que prepara un discurso. Y no solamente prepara un discurso para los actos institucionales, sino el modo en el que me presento y digo, este espacio que tenemos es valioso, ¿no? Este espacio que tenemos lo vamos a utilizar, y no estoy acomodado a una institución, ¿no?, donde las cosas funcionan más o menos así, y es muy impresionante notar que cuando uno quiere poner en valor determinados espacios, toda la institución empieza como a temblar y decir, bueno, no es porque, por ejemplo, uno se para en el acto y da un discurso, ¿no?, comprometido, no importa, no estamos diciendo si es la mejor visión ideológica o no, ¿no?, honesto y comprometido, ¿no?, y entonces pone en evidencia al que no, etc. Entonces, las cosas empiezan a, para mi gusto, tornarse interesantes, porque todos nos vemos obligados a evitar en algún sentido, ¿no?, una situación de riesgo y de repensar los vínculos en los que estamos. Hay uno de los textos que están ahí en el libro, que en realidad fue una capacitación docente, no un discurso a los alumnos, que se llama Estamos en problemas, ¿no?, que es justamente lo que yo pienso que implica atravesar algo del campo de lo filosófico, ¿no? Estar en problemas quiere decir, no sabemos ni siquiera cómo tiene que ser un discurso para que sea enunciado. Cuando uno propone un discurso, no solamente dice, esta es mi visión sobre tal cuestión, no sé, sobre el Día del Trabajador, sino que uno está disputando y uno está performando, como diría Judith Butler, ¿no? Uno está produciendo un modo, ¿no?, de aceptación del discurso, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un discurso para que sea un discurso institucional? En general, digamos, y parte de lo que yo intenté cambiar y la tristeza que a veces me provocaba, en algunos casos, ¿no?, sabrán que, por ejemplo, en el día de egresados de los alumnos, un grupo de alumnos, a veces 1 o 2 alumnos, preparan también un discurso que hacen entre todos y lo leen. Inclusive esos discursos, escritos por chicos de 17, 18 años, eran soporíferos, eran aburridísimos, esos no estaban ahí. Pero no porque no pudieran decir algo viviente, claro, que en el aula hay un montón de, ¿no? Digo, porque el dispositivo institucional y lo que se espera, ¿no?, de ellos es que no digan nada en última instancia, es que no digan nada donde estén presentes, ¿no? Porque cuando uno dice algo, otra vez, ¿no?, esa es la parte de la lección de la parresía, se pone en riesgo, ¿no? Y esos lugares, ¿no?, predeterminados por la institución, empiezan en algún sentido a crujir. Entonces, y para ir cerrando, ¿no?, porque debo ir más o menos unos 15, 20 minutos. Quisiera pensar un poco, para cerrar y después dar la palabra a Silvia y después conversar, estos ejes, o resumir estos ejes entonces, ¿no? Por un lado, el discurso implica, primero, una posibilidad de abrir una escucha. Cuidado con la idea de que primero tengo que escuchar al otro, primero tengo que decir, bueno, el conocimiento es siempre construido. Yo creo que todos los dispositivos pueden ser valiosos si uno entiende cómo pueden funcionar y cuáles son las potencias, ¿no? Son potencias diferentes, las de una situación más horizontal
son potencias diferentes las de una situación vertical. Y no hay que confundir verticalidad con autoritarismo. Hay que pensar en que cuando hay una situación de verticalidad, tengo que pensar en lo que me autoriza, y no es lo mismo la autoridad que el autoritarismo. Es decir, cuando alguien logra que un conjunto, por ejemplo, de alumnos o quienes sean, respeten una palabra y esperen a ver qué va a decir este profesor o qué va a decir esta persona, entonces la palabra empieza a tomar valor en una época en la que está absolutamente devaluada, ¿no? Entonces eso me parece a mí fundamental, no es sencillo y es algo que hay que contagiar en este caso, los alumnos, ¿no? Que aprendan que pueden dar un discurso valioso, que pueden articular algo que efectivamente tenga valor con la palabra y que no están simplemente, ¿no?, produciendo en un mare magnum de contenidos que son evaluados, que tienen, no, que hay algo que implica un trabajo propio y que no es lo que se me ocurre en tal momento, ¿no? Que hay una idea de maduración. Entonces la maduración implica la maduración tanto discursiva como la maduración de la recepción, es decir, la idea de, en lugar de discutir y reaccionar, que es nuestro espíritu de época, ¿no? Las redes sociales no nos dejan mentir, ¿no? Enseguida discuto, reacciono, muestro tu falla, muestro lo que... No, escucho atentamente, no digo nada, ¿no? Escucho si puedo otra vez, y dejo que eso afecte lo que soy. Si no, la reacción, inclusive el me gusta, habrán visto, ¿no? Nuestra cotidianidad son diálogos de sordos. Pongo me gusta para decir lo mío, pero la verdad que ni te escuché, ¿no? Entonces, romper con eso y permitir que lo vincular implique la efectiva afectación y la intrusión del extranjero en mí, necesita a veces de silencios, necesita a veces de algo que el ritual antiguo, ¿no?, del acto institucional permite, ¿no? Está preparado en algún sentido para eso, y me parece interesante que pensemos en diferentes dispositivos, en diferentes formas rituales, para que haya diferentes potencias. Bueno, interrumpo acá para que podamos seguir. Gracias por la escucha. No, excelente, Diego, muy, muy interesante, gracias. Bueno, vamos a escuchar a Silvia ahora entonces, Silvia Gómez. Bueno, buenos días a todos y todas. Tengo que cambiar los anteojos. Bueno, cuando recibí la invitación de los organizadores del Pensando, hace ya varios meses, se me ocurrió relacionar la idea de políticas del discurso con el ámbito de la sesión, en conexión con las dimensiones de la escena, el eje transferencia contra transferencia, el contexto histórico-social y la noción de poder. Poder nacido al calor de una relación, en este caso el vínculo analítico, tanto si es pensado en su dimensión de potencia para ser, como en su declive sombrío de dominación-sometimiento. Estas cuatro vertientes operan con legalidades heterogéneas, y su inclusión o no en la escucha del analista constituyen para mí una verdadera dimensión política en el campo del quehacer cotidiano. Con la idea de mostrar el interjuego de estas dimensiones, elegí un relato clínico específico, pero luego nos sucedió la cuarentena, con su particularidad de atender a todos los pacientes online. En verdad yo venía trabajando de este modo hacía ya mucho tiempo, pero siempre fue un pequeño porcentaje de mi tarea cotidiana. El uso sistemático de esta herramienta me trajo nuevos interrogantes, en especial en tiempos de excepción como el que estamos viviendo. Por ese motivo elegí para esta reunión una situación clínica actual. El día anterior a la sesión, que es una sesión de familia, me puse en comunicación vía WhatsApp con Noelia, la mamá, para confirmar la cita. Desde que empezó la cuarentena decidí hacer uso de recordatorios, que no llevaba a cabo en la anterior era geológica presencial, porque observé que se producían muchas confusiones alrededor del día y o el horario de la sesión. También a mí me sucedió dudar sobre el día de la semana, hoy es lunes o martes, como si la caída abrupta de ciertos organizadores cotidianos provocara algún desorden en la percepción del tiempo. Bueno, ahí va el WhatsApp. Hola, quería confirmar la sesión de hoy a las 14:30.
respuesta, con mayúscula y entre triple signo de admiración. Estamos en el horno con Jazmín. Le pegó una cachetada al padre. Golpea puertas, putea, se acuesta a las 8 de la mañana, arrasa la heladera. Es un horror, sí, hoy la sesión. Bueno, miércoles 14:30. Envío los datos para una reunión Zoom. Aparece la imagen sin sonido. Martín, el papá, se pelea con la laptop. Noelia se sienta alejada de la pantalla junto a Federico, que tiene los auriculares puestos y lleva el compás con la cabeza. Jazmín está parada a un costado con un perro en brazos. Tras varios intentos en que observo que discuten entre ellos con expresión de enojo, se logra el sonido. Allí se compone entonces una segunda secuencia. No saben cómo sentarse para aparecer todos y poder ser escuchados. Y se genera una especie de escena de pugilato entre los hermanos por ocupar un lugar. Noelia trata de organizar las cosas y finalmente Martín, el papá, opta por ponerse a un costado, de modo tal que para hablar queda casi perpendicular a la pantalla, queda así más o menos el padre. Bueno, habla la mamá, Noelia. No se puede más vivir así. Martín y yo trabajamos con home office. Peor que antes, porque las dos empresas son proveedoras del gobierno en este momento. Federico está con muchísima tarea del colegio, que le toma prácticamente lo que sería el horario escolar. Y la única que queda suelta es Jazmín, porque como recién entraba a primer año, tuvo 2 días de clase y no está organizado el colegio todavía para los de primero. Martín, no se banca más. Son las 12 de la noche y está con el teléfono y le digo, dame el teléfono, dame el teléfono. Y es como si escuchara llover. Y se lo vuelvo a decir y empieza a putear y al final me tiró una cachetada. Jazmín, yo sé que estuve mal, se larga a llorar. Y te pedí perdón, pero también contale que me querías grabar. Martín, sí, para que vos veas cómo te pones, porque no te das cuenta. Jazmín, él me persiguió por mi cuarto poniendo el teléfono al lado de mi cara. Así, ¿ves? Acerca el rostro a la pantalla con el teléfono pegado a la mejilla. Y al final quise empujarle el brazo, no quería pegarle. En ese momento Jazmín sale del radio de la pantalla y dejo de verla, pero la escucho llorar. De pronto el perro salta sobre el escritorio y me ladra en primer plano. Bueno, una típica sesión de familia en tiempos de cuarentena. Pienso el discurso como un vínculo social, fundado en la intersubjetividad, que excede a la palabra y funda una escena como territorio de afectaciones. La pluralidad de voces, característica de los dispositivos multipersonales, construye un producto conjunto específico surgido a partir del vínculo y responde a condiciones de producción disímiles, porque permite avisorar las pertenencias sociohistóricas y familiares, la singularidad de las subjetividades en juego y las improntas corporales. Producto anónimo posee un estilo específico, hecho de relatos simultáneos y sucesivos que revelan la complejidad de su montaje. Ahora bien, el pensamiento occidental ha estado en gran parte dominado por el reinado de la razón y el lenguaje, el logos, que condujo al logocentrismo y al fonocentrismo como tendencias a la centralidad de la razón y a la supremacía de la palabra dicha sobre la escritura. Llevado al plano de los cuerpos, y ya en nuestro campo, condujo una idea de la cura sustentada en la posibilidad de transformar los signos corporales en símbolos, poniendo en palabras sentimientos y sensaciones.
cuerpos que fue necesario someter a deprivación sensorial para permitir el fluir verbal con la menor interferencia posible, neutralizando al máximo ese cuerpo mediante el silenciamiento de lo sensible y erigiendo a la palabra como herramienta privilegiada del psicoanálisis. ¿Qué sucede cuando el dispositivo utilizado, por ejemplo, en esta sesión de familia, lejos de producir la anulación de las manifestaciones corporales, las exacerba, desata y multiplica? En gran medida debido a un escenario cuerpo a cuerpo, noción que prefiero usar porque ilustra más precisamente la situación clínica vincular que el más conocido frente a frente, propio del dispositivo bipersonal. Cuerpos a veces frente a frente, otras casi uno sobre el otro, de espaldas, parados, sentados en el piso, acostados. Particularidades que cambian la modalidad de producción discursiva y orientan la escucha a las producciones verbales y también a lo corporal, con afectos y emociones jugados en los cuerpos, con tal magnitud que con frecuencia no pueden traducirse a través del lenguaje verbal. ¿Qué decir? ¿Cómo salir del impacto escénico? No existe la posibilidad de formular una intervención por fuera de la escena, cuestión que puede ser tomada como obstáculo o como herramienta eficaz. No somos simples testigos, y si nos reconocemos en situación, habrá mejores chances de intervenir eficazmente. Me parece útil tener presente que solo vemos la escena desde nuestra perspectiva y nuestro punto de vista. Nunca mejor usada esa expresión. La presencia del otro está sostenida en un cuerpo que juega su partida como emisor de señales, a veces acorde a códigos sociales y otras por fuera de dichos códigos. La palabra cuerpo plantea una gran complejidad, porque pertenece tanto al lenguaje usual, coloquial, como al médico, legal, sociocultural y también al psicoanalítico. Berardi habla de cuerpo vibrátil para referirse a un cuerpo emisor de signos al modo de huellas, imágenes, emanaciones o palabras. Afectos y sentimientos marcan su impronta en paralelo al discurrir del relato conjunto. No se trata de instituir una nueva antinomia entre afecto y lenguaje. Ambos tienen su participación en el armado subjetivo y vincular. Prefiero pensar en una cuestión de gradientes y matices, de figura-fondo, y no en una oposición entre dos polos, porque me resulta más eficaz hablar de una trama discursiva, tejido donde se enhebran y desenhebran lo verbal, los afectos y los sentimientos. Las cuestiones relativas al despliegue escénico en sesión nos encontraron un poco flojos de recursos, porque, como señalé antes, el énfasis en la palabra produjo una suerte de exilio del cuerpo y generó una dificultad para situar esa dimensión en el dispositivo. El campo de la escucha en el trabajo con familias y parejas alberga una novedad específica, escénica, dirigida a esa suerte de coreografía donde se juegan los efectos de presencia y la dramática de los afectos. Resnick habla de una escucha en todos los sentidos, refiriéndose a la importancia de la modalidad de los intercambios corporales, movimientos, gestos, miradas, disposición en el espacio. Me gusta pensar en la idea de acción dramática, utilizada en el teatro, que apunta a escenificar un conflicto entre personajes, no solo a través del relato, sino también apoyada en el hacer corporal. Mestizaje entre el lenguaje y el plano de los cuerpos, que con sus vibraciones operan sin cesar sobre lo verbal
y llaman a una escucha desde lo acústico, lo visual, lo olfativo, lo táctil. Si en cualquier dispositivo el analista está condenado a percibir y a sentir, me atrevo a decir que en el trabajo con parejas y familias esa dimensión se agiganta. Habrá que realizar un anudamiento entre lo visto, lo escuchado y lo vivenciado, no siempre enlazados en sentidos convergentes. Por otra parte, allí donde haya un montaje escénico, siempre habrá un clima, aunque no sepamos con anticipación cuál va a ser, pues surge de la situación en el aquí y ahora. El clima es algo intangible, pues un estado de ánimo, una atmósfera, algo en el aire, se percibe y transmite, se contagia, fluye entre los sujetos que vislumbran no solo sus propios afectos y sentimientos, sino los de los demás. El clima se ve, se escucha, se siente en el cuerpo y en la piel. Nos pesa, nos parece liviano, pegajoso, amenazante, confortable. Solemos percibir el impacto del clima en el cuerpo, antes de poder expresarlo en palabras, verdaderos signos de percepción que habrá que metabolizar. Es inútil tratar de escapar de los efectos del clima desde una supuesta toma de distancia, y será justamente a partir de aceptar la propia inclusión que el analista podrá pensar sus intervenciones. Y esto nos conduce al tema de la contratransferencia. Si la concepción teórica acerca del lugar del analista ubica a éste como puro objeto de transferencias, su propia transferencia sobre los pacientes será inevitablemente teorizada como resistencia a la escucha. Rescato del término contratransferencia la constatación clínica de que ciertos pacientes nos despiertan asociaciones, sentimientos, emociones o sensaciones corporales inexistentes un minuto antes de empezar la sesión, que pueden virar en obstáculo cuando remiten a pliegues ignorados de nuestro psiquismo y muchas veces requieren un trabajo en análisis para el analista. Aun cuando se sostenga que la contratransferencia no juega ningún papel en el proceso, no por ello dejará de experimentarse, y por tal motivo resulta más provechoso estar atento y poder seguir la pista de su emergencia para utilizarla en nuestras intervenciones cuando resulte oportuno, en lugar de desembarazarse de ella rápidamente. En los dispositivos multipersonales circula una intensidad transferencial contratransferencial que se enlaza con nuestra propia subjetividad y produce un campo clínico de enorme valor para reflexionar sobre cuestiones en danza. Siempre teniendo en claro que este fenómeno no depende solo de las transferencias de los pacientes, pues muchas veces éstas actúan como simples condiciones de inicio. Se podrá argumentar que las cuestiones transferenciales por parte de los terapeutas están operando en todo momento y con todos los pacientes, argumento sin duda válido. Pero hay algunas circunstancias donde la fuerza de los embates transferenciales, acompañada por un cortejo de sensaciones corporales del lado del analista, sopor, angustia, dolor de cabeza, habla de una masividad muy propia de los dispositivos multipersonales, que hace blanco en el terapeuta y a partir de su reconocimiento visibiliza aspectos ignorados de la trama y de su propio psiquismo. Si logramos no expulsar esas sensaciones al trasto de las cosas viejas e inservibles, o peor aún, políticamente incorrectas, quizás se nos entreabra una puerta a sentimientos y ocurrencias en relación a las modalidades transferenciales del conjunto o de cada uno de los presentes y a nuestra propia afectación. Nos encontramos en este punto frente a una exigencia de trabajo psíquico más enérgica que en los dispositivos bipersonales, y a un protagonismo muy diferente a cómo fueron clásicamente pensados la función y el lugar del analista.
No emprender una rápida retirada ante estos fenómenos a través del uso de interpretaciones únicamente apoyadas en lo simbólico habilita la creación de nuevas formas de significación cercanas a los avatares afectivos y a nuestra inevitable implicancia en la escena, que suplementan nuestras herramientas de acercamiento a las problemáticas clínicas. Al modo de un ensanchamiento de fronteras de lo significativo, disímil, pero no opuesto al mundo simbólico de la palabra, que en ciertas situaciones resulta la vía más apta para acercarse a lo que allí se pone en cuestión. Se trata en realidad de sostener esa tensión que en un punto nos indiferencia de los pacientes para poder utilizarla como herramienta. Tampoco es enteramente válido apresurarse a considerarla como una resistencia, sin antes dejarse atravesar por el contexto que nos sacude y expulsa de lugares cómodos y conocidos para lanzarnos a caminos inciertos, porque la contratransferencia, finalmente, devela nuestra condición inapelable de sujetos. La sesión vincular se asemeja a un mar embravecido, frente al cual se estrella la idea de neutralidad, y siguiendo con las metáforas marinas, la abstinencia lucha por mantenerse a flote. Distintos autores señalan que el concepto de implicación no se subsume en el de contratransferencia. Por mi parte, agrego que tampoco el concepto de contratransferencia puede ser cubierto por completo por el de implicación. Son dos nociones con fronteras permeables y difusas, en borde, demarcatorias de movimientos en la escena clínica que a veces se tornan indiscernibles y que confluyen en la idea de afectaciones múltiples. Volvamos a la viñeta. Estoy sumergida en un escenario en el cual veo cuerpos seccionados, como ahora, lo que nos pasa ahora, al igual que ellos me ven a mí. Mi posición frente a la cámara me obliga a una mayor inmovilidad y marca un predominio de los rostros, incluso el mío propio, que me hace verme viendo. O sea, la pantalla me devuelve mi propio rostro. Y donde la mirada adquiere una centralidad importante. La máquina habilita a un cruce de fronteras, donde ingreso a la casa de los pacientes, situación que subvierte el eje de lo privado. Y en algunos casos también habilita a atravesar las fronteras de nuestro propio hogar. ¿Cuál será nuestra elección? ¿Puntuar la acción dramática? ¿Ceñirnos a lo dicho? ¿Incluir nuestra propia afectación en relación a las vicisitudes del confinamiento que nos ubica en verdaderos mundos superpuestos? ¿Detenernos en el clima? ¿Trabajar sobre el confinamiento? Necesitamos, junto a la escucha de la palabra, dejarnos afectar por la escena, incluyendo nuestra contratransferencia y, en el caso de la viñeta, aquello que se llamó mundos superpuestos. Lo sepamos o no, en cada sesión estamos llevando a cabo una política de discurso, ejerciendo un poder, al optar por lo que nos resulta más eficaz para la dirección de la cura, en el mejor de los casos, o menos inquietante para nuestro sostén identitario, en el peor, dejando caer de este modo otras alternativas posibles. Dicho de otro modo, la forma en que cada analista se proponga incidir en la escena marcará cuál será su política frente al discurso, la elección de lo que considere significativo clínicamente. Propongo que las temáticas ligadas a la acción dramática, los climas y muy especialmente la propia sintonía con las cuestiones contratransferenciales configuran un recurso de gran riqueza que, hilvanado a nuestra inevitable condición de sujetos producidos por una cultura determinada, conducen a interrogarnos sobre nuestra posición como analista, dado que pacientes y analistas no existen por separado, se crean uno al otro y no pueden nombrarse en soledad. Bueno, hasta ahí.
A ver. Bueno, excelente Silvia, la verdad que hay tantos puntos de encuentro Sí. entre las ponencias de los dos que... Cuando yo escuchaba tu ponencia, pensaba, bueno, ahora lo que yo voy a decir tiene mucho que ver con lo que vos estás diciendo. Sí, muchas coincidencias. Bueno, vamos a abrir entonces a las preguntas acá de los colegas, que bueno, acá lo que voy leyendo en el chat es una cantidad de felicitaciones muy numerosa. Excelentes ambos, felicitaciones, gente de Brasil, de Mar del Plata, de Montevideo. Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas. Acá tenemos una primera pregunta que dice, para Silvia, ¿cómo fue su intervención en esta sesión? Vamos contestando, Silvia, porque todavía no hay un número de preguntas como para agrupar, así que por ahora lo que hay es felicitaciones, felicitaciones para ambos. Así que bueno, vamos empezando con esto. ¿Cómo fue tu intervención, Silvia? Y también hay otra pregunta acá que dice que le gustaría aclarar la diferencia entre implicación y contratransferencia. Y la idea de mundos superpuestos en esta situación. Bueno, ¿contesto? ¿Empiezo a contestar entonces? Sí, empezá y a medida que vayan apareciendo las preguntas, vamos. Bueno, en esta familia lo que tomé fue lo que estaba viendo, luego de reponerme del perro que me ladraba, que me produjo cierto desorden psíquico, digamos, para después juntar mis ideas. Lo puse como, porque eso genera un estado de ánimo en el analista, y de cierta, bueno, si hay algo que uno no puede sacar de su tradicional lugar analítico es que le ladre un perro desde la pantalla. O sea que mi intervención viene después de sobreponerme a todo eso y a toda la que se armó ahí, que lo querían sacar al perro, que el perro no quería sacar. Bueno, digamos algo que no estamos tan acostumbrados a pensar cuando pensamos las intervenciones del analista. O sea, desde ese estado de ánimo mío viene la intervención. Intervine dándole, digamos, un lugar de privilegio a aquello que estaba viendo y tratando de hilvanar con cómo esa imagen hablaba de ellos más de lo que se estaba diciendo. Por ejemplo, la pelea por los lugares, el no respeto por el lugar del otro, todo surgido de lo que estaba viendo en la escena. Cómo los que permanecían como central en la imagen eran la mamá y el hijo, y en cambio el padre y la hija se turnaban para aparecer y desaparecer. El padre, por eso les puse la posición del padre, ¿no? Que era como una posición donde tenía que hacer un esfuerzo para ser visto y para ser escuchado. O sea, tomé aquello que aparecía por vía de la imagen para tratar de hablar de ciertas características que tenía esta familia, entre las figuras centrales y las figuras que tenían que hacer mucha fuerza para aparecer y ser escuchadas, o que desaparecían, como por ejemplo Jazmín, que de golpe no la veo más, pero sí la escucho llorar. Y también esta cuestión entre los hermanos que se pelean para ocupar un lugar, como que en esta familia hubiera habido siempre la idea de que hay un lugar para un solo hijo. Y la llegada de una segunda hija trastocó los planes de todo el mundo, como esas familias donde no hay lugares, sino que hay un lugar.
hay un lugar para ser padre, y entonces está la madre, y el padre tiene como que estar a los codazos a ver si puede hacer algo. Es decir, a partir de la imagen, traté de armar como una traslación a los lugares y la forma de ocupar de los lugares que tenía esta familia. Esto es lo que hice. ¿Cuál es la otra? Lo de la implicación y contratransferencia. Y la diferencia, te preguntaban entre implicación y contratransferencia, sobre mundos superpuestos también. Bueno, muy brevemente, mundos superpuestos es un concepto muy antiguo que fue traído por Janine Puget y Bender, creo que se llama, el que escribió con ella, a propósito de la guerra de Malvinas, donde ella traía, bueno, ¿qué pasa cuando entre el terapeuta y el paciente habla de algo que lo preocupa, y así, y al paciente y al terapeuta lo está preocupando exactamente lo mismo, y entonces, ¿qué se hace? Si eso se trae, se dice, se habla, no se habla, bueno, digamos, ¿no? Eso fue llamado mundos superpuestos. El ejemplo de la cuarentena es un ejemplo muy, muy claro de mundos superpuestos, porque hay cosas que les pasan a ellos que también me pasan a mí en la cuarentena, pero de alguna manera a mí me parece que siempre estamos en mundos superpuestos. Siempre. Lo que pasa es que no nos damos tanto cuenta de que estamos en mundos superpuestos, y eso tiene que ver con que el sujeto y la cultura en la que está insertado arman una relación indisoluble. Entonces, como sujetos de una misma cultura, tenemos una superposición de mundos permanente. Hay situaciones, como fue la guerra de Malvinas, o como es esto de la cuarentena, que lo hace, digamos, lo hace emerger con más claridad. Pero a mí me gustaría pensar en la idea de mundos superpuestos como una variable siempre operante en el dispositivo. Y en cuanto a lo de implicación y contratransferencia, en última instancia los términos tienen que ver con, bueno, cómo uno los usa y qué sentido les da. No hay ningún término que venga pegado a una significación fija. Me pareció, para mí, que valía la pena hacer una diferencia entre lo que clásicamente se entendió por implicación, que tiene para mí más que ver con digamos, todo el mundo en relación a las pertenencias que tiene un analista, pertenencias sociales, pertenencias familiares, pertenencias ideológicas, pertenencias teóricas e institucionales, que a la hora de, digamos, de interpretar o de intervenir con su paciente, se juegan en general silenciosamente. Silenciosamente quiere decir silenciosamente para el propio analista, que supone que está hablando desde algún lugar, llamémosle de saber o de conocimiento, o como lo quieran llamar, más aséptico, pero en realidad hablamos a través de nuestra ideología, de nuestros ideales, de nuestros maestros, de nuestras pertenencias, de nuestras transferencias con los autores, y lo pienso más desde ese lugar el concepto de implicación. En cambio, el concepto de contratransferencia pensado como, bueno, no sé si quedó claro o no, digamos, pero hay muchas maneras de pensar la contratransferencia, pensado desde el lugar de lo que nos afecta en el lugar de afectos, sentimientos y corporalidad, la transferencia del otro, y me parece que excede al concepto de implicación, así como el concepto de implicación excede al de contratransferencia. Por eso digo que son conceptos que están en borde y que apuntan
a cuestiones disímiles en el, digamos, en el quehacer cotidiano, a veces se entrelazan, a veces se separan, y responden a legalidades, digamos, a cuestiones diferentes, que no hay por qué subsumir uno en la otra. Bien, gracias Silvia. A ver, ahora unas preguntas para Diego tenemos. Acá piden si pudieras volver sobre el concepto de parresía. También otra persona pregunta si la soledad del expositor no lo coloca en una situación difícil para confrontar con los discursos hegemónicos. También te preguntan, Diego, ¿qué más podrías decirnos para abrir la escucha? Por ahora hasta ahí, bueno, hay más preguntas, pero ahí agrupamos algunas. Bueno, antes de ir a eso, y un poco en diálogo con Silvia, mientras ella hablaba de contratransferencia, como yo les dije que pienso mucho a partir de Nietzsche, les leo esto pequeño del Crepúsculo de los ídolos, es un aforismo muy corto de 4 líneas, es el número 35, para quien quiera buscarlo después, Crepúsculo de los ídolos, aforismo 35, dice así: hay casos en que nosotros los psicólogos somos como caballos y nos ponemos inquietos. Vemos nuestra propia sombra oscilar arriba y abajo delante de nosotros. El psicólogo tiene que apartar la vista de sí para llevar a ver algo, ¿no? Que me parece que es una proto-contratransferencia ahí posible, ¿no? En pleno 1888. No, respecto a esa, y además me pareció importante por lo que vos, la relación que hiciste entre la contratransferencia y lo que pasa corporalmente, ¿no? Como ese caballo que se pone inquieto y no sabe bien por qué es. Bueno, a los psicólogos nos pasa eso. Bueno, les digo porque, como verán, yo enlazo mucho, ¿no?, el campo psicoanalítico con Nietzsche. En relación a la parresía, entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, les comentaba que en realidad es un término griego que está desplegado mucho en la última obra de Foucault. Si quieren ver los textos, tendrían que referirse básicamente a los 2 últimos tomos de Historia de la Sexualidad, particularmente el tomo 2 de Historia de la Sexualidad de Foucault, que se llama La Inquietud de Sí, y después a los cursos que daba Foucault en el Collège de France, que están publicados como libros, ¿no? La hermenéutica del sujeto, el coraje de la verdad, porque justamente, por ejemplo, el coraje de la verdad implica eso, ¿no? La parresía, decimos, es el discurso franco que implica la obligación que siente el sujeto de decir la verdad, aun cuando no está obligado exteriormente, es una obligación interna. Por eso la parresía implica siempre una posición ética, ¿no? Es la posición de alguien que dice, bueno, nadie está esperando que yo diga esto, pero yo entiendo que es mi deber decirlo, ¿no? Acá todos están callando tal cosa y voy a decirlo. Y eso implica decirlo de un modo que no sea adulador. La parresía se opone a la retórica, a lo que hacían los sofistas, ¿no? A quedar bien con el público, a seducirlo de un modo que necesite, ¿no?, de alguna manera del lugar de autoridad de quien habla. En este caso no, la parresía se pone en riesgo en relación a quien habla. Lo decíamos antes, ¿no?, como el filósofo que le habla al tirano, pero también puede ser horizontal. La parresía es el momento en que le podemos decir a un amigo o un par algo que no quiere escuchar y que por ahí rompe la amistad, o ¿no? Dice, ¿por qué me decís eso? Pero uno siente que debía decirlo, y no lo hace con un lenguaje técnico, no lo hace justamente con un lenguaje retórico, sino que lo hace francamente, directamente, se implica en eso, implica un riesgo, y es la verdad con el precio que el riesgo implica decir la verdad, y eso Foucault lo trabaja muchas veces en la relación maestro-alumno, por ejemplo, no solamente, no sé, entre Sócrates y Alcibíades, sino en otras escuelas de filosofía posteriores, como en el mundo estoico, ¿no? Las cartas que se mandaban, ¿no?, entre maestros y discípulos, y el modo en el que la franqueza del maestro llega a un momento en la cual permite la franqueza propia del discípulo, y entonces ya la posibilidad de la autonomización del otro. O sea, la parresía no quiere un discurso que necesite otra vez de la posición de autoridad del otro, sino que le permite al otro justamente romper ese vínculo, pero porque ya está en él en algún punto, ¿no? ¿Qué más decíamos? La relación entre la soledad del expositor y los discursos hegemónicos. Bueno, otra vez vuelvo a Nietzsche. Nietzsche dice en Ecce Homo es
pongo ahí, Ecce Homo es la autobiografía de Nietzsche, que escribió al final de su vida, dice, mi praxis bélica, el modo en que yo batallo, implica varias cosas. Primero, yo ataco solo lo que triunfa, o sea, lo que podríamos denominar hoy lo hegemónico. Y luego dice, tiene 4 reglas, y la segunda es, primero dice, ataco lo que triunfa, espero hasta que triunfe a veces para atacarlo, justamente, si no hago leña del árbol caído, ¿no? Sino que voy a discutir lo hegemónico. Y luego dice, yo siempre ataco solo, siempre me comprometo, y esto tiene que ver con la parresía, es decir, justamente la situación de compromiso y la situación de riesgo se evidencia porque más allá de que después acuerde con otros a ver si la posición crítica en relación a algo hegemónico es compartida y si puede haber una estrategia y demás, yo ya estoy implicado ahí, ¿no? Y justamente a veces sucede que la propia implicación en soledad es lo que invita a los otros a implicarse, ¿no? Es lo que contagia esa vitalidad de que esa hegemonía, como toda hegemonía, por eso no importa cuál sea, ¿no? Impide el aflorar de otras posiciones, ¿no? De otras afirmaciones, de otras posiciones vitales. Bien. Te preguntaban acerca de la apertura de la escucha, si podías decir algo más sobre eso. Sí, a ver. Primero, es algo, como dije antes, es algo que requiere, que no está dado, que no es natural, sin dudas, ¿no? Que digamos, que puede crecer o madurar en relación a cierto hábitat. Yo quiero pensar en hábitat, en dispositivo, ¿no? En condiciones de posibilidad, etc. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que eso suceda? Bueno, justamente, por ejemplo, otra vez, escuela decimonónica, ¿no? Leer en soledad, leer durante mucho tiempo en silencio, cosa que hoy no pasa, ¿no? Hoy tenemos algo que implica esta ¿no? Esta vida multitasking con un montón de estímulos a la vez, sin poder prestar atención a ninguno. Entonces, algo muy importante para abrir una escucha es la temporalidad adecuada. Y es una temporalidad que, si bien no podemos decir a priori cuál es mucho más larga que la que hoy en día nos proponen. Quiero decir, hay 2 formas de evitar una escucha y una palabra, que para mí son 2 caras de la misma moneda, valiosas, ¿no? Una es impedir la escucha, es decir, no escuches esto, ¿no? La censura o la represión, ¿no? No leas este libro, no escuches esta música, no veas esta película, de esto no se habla. Eso impide una escucha, evidentemente. Pero hay otra, que es la actual, porque no estamos en esos tiempos de censura ahora, y tiene que ver justamente con la emisión, ¿no? De ruidos, de mensajes y de formas, de estímulos a los que tenemos que responder rápidamente, unos tras otros, unos tras otros, unos tras otros, ¿no? Así funciona Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, de modo que no hay posibilidad de que se abra una escucha. ¿No? Y que si algo valioso aparece, ¿no? Si una música que requiere una escucha, si un discurso que requiere una escucha aparece, queda ahogado en el mar de estímulos, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario para abrir una escucha? Bueno, un apartamiento, ¿no? Un alejarse, una cierta posición ascética, como diría Nietzsche, que es la de Zaratustra, ¿no? Unirse a la caverna, a la montaña, no estar en el mercado, y que, obviamente, por eso yo digo, esos alejarses y esas oportunidades están dadas. No es que hay que irse literalmente a la montaña, por supuesto. Por eso yo decía, fíjense, las escuelas tienen un momento ritual donde todos hacen silencio y alguien habla, y eso ya está instituido, pero ni siquiera se aprovecha ese momento. Entonces, digamos, los momentos de alejamiento respecto a otras dinámicas están por todos lados, digamos, son sencillos de multiplicar, pero hay que ser sensible a esas posibilidades, y sobre todo, me parece que hay que mostrar, para que haya una escucha, ¿no? Vital, interpretativa, activa, el estado de problema en el que eso ¿no? que enunciamos aparece, ¿no? Si uno dice, esto es así, y esto es básicamente información o comunicación, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Alguien ahí ponía un comentario sobre la última dictadura, etcétera. Ustedes recordarán, ¿no? Comunicado número 1. Un comunicado es una bajada de línea, ¿no? Donde absolutamente, ¿no? Unilateral, donde tiene que quedar claro lo que se dice. Acá, en el discurso que intenta abrir una escucha, tiene que quedar claro que uno está en un temblor cuando está enunciando un discurso, porque lo que dice es problemático para la posición en la que está, ¿no? Entonces, eso cambia absolutamente la idea autoritaria, porque invita al otro a participar de ese problema y a incorporarlo, o sea, hacerse un estómago, que sería otra metáfora para la escucha, hacerse un estómago, una forma de incorporar, de hacer cuerpo, eso que
aparece en un momento, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, acá hay una pregunta para los dos, un comentario que dice, hay una gran coincidencia en los planteos de ambos en relación a la predominancia del logos en detrimento de lo sensible. Pero tal vez aparece una diferencia en relación a una posición más activa en la generación de la escucha por parte de Diego y más receptiva en la escucha analítica que propone Silvia. ¿Qué opinan de eso? Arranco yo si a Silvia le parece. Vale. Yo creo que, por supuesto, son dos caras de la misma moneda, como decía antes. Y es verdad que quizás, ¿no?, desde el lugar del analista se piensa ya directamente, pero porque ya se posicionan en ese lugar, me parece, bueno, ¿cómo hago para ser receptivo? Pero al mismo tiempo se habla de la intervención, porque el analista no solamente digo esto, yo sin serlo, discúlpenme, pero no es simplemente un lugar de recepción, porque si no hay intervención, como le preguntaba a Silvia, bueno, ¿y cuál fue tu intervención? ¿Y qué es lo que uno quiere con la intervención, supongo yo? ¿No? Que haya algún tipo de escucha, ¿no?, del otro lado, ¿no?, del lado de quien se analiza, es decir, que haya algún tipo de afectación. Entonces, con esa intervención se activa, ¿no?, una posibilidad de una escucha en el otro. Entonces, y en el ámbito en el que yo les proponía, del discurso escolar, o educativo, etcétera, por supuesto que la invitación, ¿no?, para esa escucha receptiva es la producción de los propios discursos, y por supuesto que un discurso que permita esa apertura de escucha es alguien que ya aprendió a escuchar, ¿no? Por eso yo cuando cada vez que enseño y cada vez que leemos un autor, digo, bueno, escuchemos al autor, nos discutamos con el autor, es decir, lo primero que hay que hacer es entregarse a una escucha. Si uno no aprende a ser generoso, si uno no aprende a escuchar una y otra vez, entonces nunca va a poder encontrar una palabra propia, ¿no? Porque para mí otra vez son dos caras de la misma moneda. Sí, coincido absolutamente, yo no veo ninguna diferencia. Cada uno de nosotros tomó el tema desde, digamos, desde uno de los lugares, pero, a ver, a mí me parece que para lograr ser escuchado, necesitamos primero cuestionarnos desde dónde vamos a formular la intervención. No es solamente una intervención, no es solamente algo así como seguir ciertos preceptos teóricos, si debe ser así, si debe ser asado, si hay que decirla de esta manera o hay que decirla de la otra. Esto sería como lo del discurso sobre San Martín y Sarmiento. Lo que hay que poner, a mí me parece que una intervención nace al calor del vínculo analítico, y que la única manera de intentar, por lo menos, ser escuchado en el sentido de producir alguna incidencia en esa escena que se está, digamos, jugando, es colocarnos en el lugar de sujetos, digamos, que estamos implicados en la escena y con poder cuestionarnos nuestra disponibilidad como sujetos para poder lograr esa escucha. Pongo más el eje en la subjetividad del analista en este trabajo, porque se ya hablaba de políticas del discurso, y entonces a mí me parece que permanentemente estamos llevando, sin saberlo, estamos llevando una cantidad de opciones en aquello que escuchamos y que después tratamos de poder ser escuchados, que necesitamos hacerlas emerger en nuestra conciencia. Ojo, es inevitable que esto suceda, es inevitable ejercer ese poder, es inevitable tener que elegir, porque eso depende de la subjetividad del analista. No es algo que se pueda obviar, como no se puede obviar la contratransferencia tampoco. Lo que sí necesitamos es tratar cada vez de estar más en sintonía con nosotros mismos, lo más abiertos posibles con nosotros mismos, como para saber que eso está, no como para soñar que lo vamos a vencer.
Bien, acá hay varias personas que preguntan acerca de la mediatización de la máquina, ¿no?, entre los cuerpos. Lo preguntan de distintas maneras, pero creo que es una preocupación tan actual que vale la pena detenernos un poquito en esto, ¿no? Hay una persona que pregunta cómo pensar el discurso en este tiempo de cuarentena en donde la presencia y la existencia del otro está intermediada por las tecnologías. Y otra persona pregunta, desde esta misma óptica, a ver un segundito. Dice, estoy coordinando talleres por Zoom, talleres de aprendizaje vivenciales. Antes eran en dispositivo Ronda, ahora estamos en Mosaico, y eso me genera muchos interrogantes en torno a la presencia, encuentro de cuerpos o imágenes. Bueno, así que bueno, vamos a detenernos un ratito en esto, a ver qué pueden decirnos. No sé, Silvia, ¿querés empezar? No, dale. Yo diría un par de cosas. Primero, no estoy diciendo que sea el caso de quienes preguntan, pero para conversar al respecto. Primero me parece que hay que romper con la dicotomía, ¿no?, entre el momento en que nos encontramos en presencia y sin la intermediación de las tecnologías, y el momento en que ahora, como no podemos encontrarnos cuerpo con cuerpo, estamos intermediados con tecnologías. Las tecnologías siempre están presentes y nunca hay encuentro directo. Y las tecnologías son diferentes. Por ejemplo, el diálogo es una tecnología. El diálogo, lo que llamamos diálogo, ¿no?, es una tecnología que implica ciertos conceptos de la razón, ciertos conceptos del lenguaje, es una absoluta intermediación. Los modos en los que nos encontramos cuerpo a cuerpo implican un montón de formas de intermediación, de códigos. Los cuerpos están vestidos, se comportan así, se acercan unas culturas a una determinada distancia, a otra. Es decir, hay que romper con la idea de cierto paraíso perdido, ¿no? De esto ya se hablaba antes de que estuviéramos en esta cuarentena con el tema de los celulares, ya no hay encuentro directo. Entonces, a mí me pareció un poco siempre una especie de fetichización, ¿no?, de ese cara a cara o cuerpo a cuerpo, donde muchas veces no pasa nada, ¿no? Eso, no, es decir, como si eso fuera efectivamente algo demasiado sobrevalorado. Lo que yo diría, por supuesto, es que no es lo mismo esta situación, eso está claro, no estoy, ¿no?, igualando, relativizando, sino más bien me parece que lo que tenemos que pensar es que cada tipo de tecnología implica unas potencias diferentes y unas imposibilidades. Es decir, cada uno permite otras cosas e impide otras cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es comprender los límites de cada tipo de disposición, de dispositivo, de tecnología, y las potencias que eso, y para eso tenemos que explorarlos. Seguramente nuestro problema sea que todavía, ¿no?, hoy lo decíamos, ¿no?, qué bueno que haya, ¿no?, personas que puedan participar de esto, que estén en Formosa, en Brasil, etc. Esto no funcionaba cuando, ¿no?, se hacían los encuentros presenciales. Entonces, cada forma, ¿no?, de tecnología permite e impide. Es verdad que uno dice, bueno, acá lo que predomina es la imagen, ¿no? Y todo esto de lo que hablaba Silvia en relación a Bifo, citabas, ¿no?, el cuerpo vibrátil y demás, no está, es más difícil. Bueno, en algún punto sí, en algún punto no, porque, ¿no?, No, como claro. verán, de imagen hay sin duda, digamos, sonido, pero en general, por ejemplo, clásicamente en la filosofía, ¿no?, los 5 sentidos, esto se ve hasta en la metafísica de Aristóteles, ¿no? Dice Aristóteles, de los 5 sentidos, los que más estimamos son la vista y el oído, porque son aquellos con los que aprendemos. Y son los sentidos de la distancia, son los sentidos, ¿no?, de pasar a ser seres bípedos y que implican la distancia. En cambio, el tacto, el gusto, el olfato implican lo animal, la corporalidad, la cercanía a los cuerpos del otro. Efectivamente, eso falta. Y hay un esfuerzo, y yo creo que muchos estamos haciendo un esfuerzo, yo también doy mi grupo de estudio por Zoom ahora, etcétera, para que algo de ese cuerpo vibrátil, ¿no?, algo de lo que se puede tocar, ¿no?, cuando uno está en presencia del cuerpo del otro, aparezca de algún modo. Esto lleva también, por ejemplo, a
a cierto desgaste, a mucho cansancio en algún punto, ¿no? Para que llegue algo que parece que no puede llegar. Parece que ahí sí ¿no? Hay cortocircuitos o formas que tenemos que repensar. A ver, voy a tomar algo de lo que vos decías. Cualquier dispositivo, digamos, echa luz sobre ciertas cosas y deja en sombras otras. No hay un dispositivo que pueda abarcarlo todo. Y esto a veces sucede cuando uno recibe por ahí un pedido de un colega que dice, no, ya no sé qué hacer con esta persona en el tratamiento, y ¿por qué no llamamos a la familia? Porque por ahí pasa algo. Es cierto que a veces cuando se cita a la familia aparecen otras cuestiones, pero no es que el dispositivo de familia o de pareja, porque son más, va a solucionar cosas que no hayan pasado en otro lado. Puede ayudar, puede suplementar, pero tiene también su propio escotoma, eso es lo que quiero decir. Entonces, me parece que con la cuestión del uso de este dispositivo online, perdón por lo que voy a decir, pero me parece que la cuestión etaria tiene mucho que ver. Porque, bueno, no es lo mismo los nativos digitales que las personas como nosotras, como muchos de los que estamos acá, donde de golpe estamos llegando tardíamente al manejo de plataformas como el Zoom y todo lo demás. Esto me parece que es importante ponerlo, porque no piensan de la misma manera la cuestión de la pantalla, las personas según su lugar etario. Lo estoy diciendo de la manera más fina posible y menos hiriente. La otra cosa que me parece importante en esta situación de cuarentena es que no elegimos hacerlo, se nos impuso. Entonces, no es lo mismo que el uso de las redes, no es lo mismo que el uso de WhatsApp, no. Esto es una imposición, nos vino una imposición frente a un estado de excepción social. Entonces esto es sentido también como algo gravoso, porque no surgió de una elección. Esto me parece que también hay que ponerlo. Y la otra cosa es que a mí me parece que frente a un nuevo dispositivo, por lo menos voy a decir lo que yo traté de hacer. Lo que trato de hacer es no centrarme en lo que falta, sino centrarme en lo que se produce. Porque efectivamente la presencia y, digamos, trae ciertas cuestiones y aporta ciertas cuestiones al dispositivo que no se dan con la presencia virtual. Por ejemplo, los olores que suele haber en las sesiones con niños y con adolescentes, los chicos que a uno se le vienen encima y a uno lo tocan, por ejemplo, es muy común. Es decir, eso no está. Entonces, realmente estoy más cuidadosa en tratar de marcar lo que se produce. Sería algo así, no estar tan pendiente de la falta, sino de aquello que se produce en inmanencia. Y me parece que desde ahí, y tratando de pensar desde ahí, se produce una gran riqueza que no se produce en el plano presencial. Por eso digo que todo dispositivo tiene un punto donde deja algo en la sombra. Entonces yo no haría una separación entre una cosa y la otra, sino que son distintas herramientas que nos van a llevar por distintos caminos y que producen diferentes cuestiones. Esto es como la manera en que me posicioné frente a este cambio bastante abrupto que tuvimos en nuestra manera de operar. Buenísimo. Acá una persona interviene diciendo que de algún modo, dice, creo que los dos revalorizan la idea de riesgo.
Para Diego, entonces, dice, ¿no se trataría tanto de los cambios del discurso como de descubrir los distintos modos de funcionamiento de los discursos y tomarlos como herramientas en sus potencialidades? ¿Sería algo así? Bueno, es, digamos, equivalente a lo que acaba de decir Silvia, ¿no? Digamos, como dos herramientas, pero preguntan por la idea de riesgo que mencionaba Diego. Y después acá hay una frase que me parece muy representativa de lo que estamos viviendo en este mismo instante, ¿no? Que dice, parece que lo no visto fue una presencia muda y potente. El virus que está y no está en los mundos superpuestos también hacía su presencia, tal vez. Y dice, gracias como siempre por la fiesta del pensamiento que consagran estos encuentros. Me interesó la palabra fiesta del pensamiento, ¿no? Porque me parece que habla de una sensación de alegría que también se siente en el cuerpo y donde me parece que a pesar de todas las dificultades ya conocidas, estamos sintiendo todos una alegría muy grande en este encuentro, ¿no? En este encuentro como en tantos otros que hemos tenido, pero se está haciendo muy visible. Después pregunta alguien, ¿qué herramientas puede aportarnos, Diego, en estos discursos escolares, desde una palabra que invite a la afectación y potencie presencia deseante y de pensamiento activo? Esta pregunta se enlaza con otra que dice que en ambas ponencias, iba a decir potencias, pero está bien mi lapsus, en ambas potencias aparece la necesidad de darle a las palabras el espesor y una resonancia para que éstas impacten en lo real del cuerpo. Pregunta para Diego. Sí, ¿querés decir algo, Silvia? Sí, quería decir algo con respecto a lo del riesgo. Sí. A mí me parece que el riesgo, como analistas, es aceptar nuestra condición de sujetos y salirnos de algunos esquemas teóricos que es como si nos ubicaran solo en la dimensión simbólica del sujeto y exiliados de nuestra cuestión corporal. Me parece que en ese sentido poder pensar lo vincular y el vínculo analítico como una relación sujeto-sujeto que carga su propio objeto, digamos, me parece que ahí corremos un riesgo, porque es un lugar donde nos indiferenciamos de los pacientes, borramos esa idea clásica de asimetría y podemos pensar en relaciones horizontales que no implican que, digamos, una reciprocidad igualitaria, una reciprocidad que borre las diferencias. Podemos pensar en las diferencias, pero desde una relación entre pares, donde cada uno ocupa un lugar distinto, pero nos jugamos como sujetos. Esta es mi manera de pensar lo vincular. Bien. Acá dicen lo siguiente. Pregunta para Diego, justamente en esta época de cuarentena. Por un lado, ¿cómo pensar los discursos y sus efectos que se ven transformados por la virtualidad, ya que tiene otros modos de interactuar? Silencios, modos de participar. Y por otro lado, ¿qué pasa con el discurso escolar, que queda centrado en los aspectos cognitivos de lo escolar y se pierden los otros aspectos que la escuela construye? Siguiendo con el tema de la escuela, alguien dice, me trajiste, Diego, el doble discurso institucional en épocas de dictadura. Era directora de escuela primaria.
me interesa leer tu libro, ¿cuál es la editorial? O sea, ya hubo varias personas que preguntaron por la editorial. Y pregunta también a Diego, ¿cuál es su reflexión ahora respecto a lo que se refiere a la pregunta, ¿qué es lo que el movimiento no permite? Referido a la experiencia en la cárcel de Devoto. Bueno, son varias preguntas, así que corto acá, a ver si podemos ir a primero, en relación a tu fallido, Susana, y a lo de potencias, ponencias, y a lo que había dicho Silvia antes, y a la cuestión de fiesta del pensamiento, y Silvia en un momento habló justamente de no ver lo que falta del dispositivo, sino lo que permite. Estaba ahí el nombre Spinoza dando vueltas, ¿no? Todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿no? La alegría, la potenciación, y nada se define por lo que no puede, eso es lo que dice Spinoza, ¿no? Todo se define y todos nos definimos por lo que podemos, a nadie nos falta nada, entonces a este dispositivo tampoco le falta algo, ¿no? Puede lo que puede y exploremos esas potencias, eso me parece como fundamental. Sí. En relación a ver, el libro, si alguien gusta, quiere, el libro es una editorial muy pequeña que se llama Nido de Vacas, de Rojas, provincia de Buenos Aires. Nido de Vacas es el nombre de la editorial, ahí lo pongo por ahí para que le interese. Y bueno, lo googlean con el nombre y si quien quiera comprarlo lo va a encontrar por ahí. Hay algo respecto a la cuestión escolar, ¿no? Que era otra de las preguntas. Me gustaría leer unas líneas muy cortas de la introducción. Dice así: no cabe otra posibilidad más que evidenciar la vitalidad de ese mensaje, es decir, sus contradicciones, sus faltas, el carácter problematizador de lo que se afirma. Todo lo vivo es problemático, por eso no queda más que vitalizar el habla. Realizar un discurso abierto a las fallas de toda producción de sentido implica una política habilitante e invita al otro a participar de un entramado problemático. Toda enunciación, aún afirmando, se asienta en un temblor. Se trata de ponerlo en evidencia. Y, bueno, quien tenga ganas de leer algo del libro va a ver que son los discursos, y sobre todo, por ejemplo, los de egresados, son muy afectivos, algo que es justamente, ¿no? Como decía, bueno, lo cognitivo, el aprendizaje, pero claramente todos sabemos una escuela, y no solamente una escuela, es un ámbito donde lo afectivo está absolutamente presente, es parte de lo indispensable que ahí sucede, y eso a veces en los discursos está, ¿no? Absolutamente corrido. Entonces, y aún a veces, aunque se nombre lo afectivo, chicos, los vamos a extrañar mucho, qué sé yo, aparece en un tono y de una manera y con una estandarización que lo impide. Es como decirle a alguien, te amo, copiando un discurso que aparece en todas las películas, ¿no? y vaciando, ¿no? Toda relación singular que haya ahí presente. Entonces, requiere siempre una fuerza inventiva, ¿no? Nuestras formas de enunciación, que den cuenta de que estamos vivos y de que lo que ahí está pasando, en algún sentido, como decíamos espinocianamente, no puede reducirse a un modelo universal, sino que tiene siempre algo de lo singular, algo de lo que se teje entre, ¿no? Uno y otro, y que solamente quien, ¿no? se conoce con un grupo de alumnos o con un grupo comunitario determinado entiende, ¿no? Cómo un determinado lenguaje impide. Es como lo que pasa a veces en algunas parejas, donde, ¿no? en lugar de llamar al otro por el nombre de su documento, como lo llaman los otros, le pongo un sobrenombre amoroso que indica esa relación. ¿Qué quiere decir? Bueno, no me alcanza el lenguaje, no alcanza las palabras. Eso tiene que estar presente. Ese esfuerzo que hace la misma vida por enunciar aquello que no entra en el lenguaje, tiene que hacerse presente en el lenguaje, dislocándolo, poniéndolo a temblar, etc. Y en una última cosita en relación a ese comentario sobre la dictadura, todos los discursos que di en este colegio fueron en un colegio privado, donde cuando yo daba clases no hacían ningún acto por el 24 de marzo, a pesar de que ya estaba en el calendario institucional, y yo tuve que discutir mucho con la directora, y hay una carta que está en el libro en relación a, tenemos que ponernos en riesgo, ¿no? La posición de la institución era, bueno, esto puede generar conflicto. Sí, claro que puede generar conflicto, pero tenemos que mostrar este conflicto y discutirlo sobre todo con los alumnos más grandes, de un lugar que les permite a ellos participar de todo lo problemático que implica
cómo se dice, qué se enuncia, qué se silencia, qué otros discursos hay circulando. Todo eso, alguien que tiene 16, 17, 18 años, hay que hacerlos partícipes de eso, sin duda, ¿no? Silvia, ya estamos cerca del final de la actividad, así que voy a leer algunas poquitas preguntas más. Algo que habla de la vitalidad de este encuentro es que no llegamos, hay 42 nuevos mensajes todavía que no pude llegar, pero bueno, a ver, Silvia, si escuché bien, hablaste de la contratransferencia utilizada en la interpretación. ¿Cómo sería esto posible en tanto la contratransferencia es inconsciente? Y agrego otra pregunta. Silvia, Marcos Bernard hablaba del grupo como una escena que se ve y se oye. ¿Qué diferencias sentís entre la escena en 2 dimensiones y la escena donde somos parte de un movimiento de cercanías y alejamientos de los cuerpos que tienen significación más allá de las palabras? Bueno, a ver, que la contratransferencia tenga una raíz, a ver, es compleja la pregunta, porque ahí tenemos que pensar qué concepto de inconsciente estamos usando. Si el inconsciente es pensado como un marco, digamos, que tenga que ver con los ejes de condensación y desplazamiento, como un inconsciente productivo, la cuestión del cuerpo no se puede equiparar a la cuestión del inconsciente. No voy a entrar en detalle en esto, pero digamos que yo diría que yo pondría que la contratransferencia pertenece al plano de lo no consciente, pero no diría que es inconsciente, porque me parece que responde que lo corporal, justamente, excede a lo simbólico. Entonces, la idea de lo inconsciente, pienso que hay cuestiones inconscientes y que hay cuestiones no conscientes, y no tienen el mismo desarrollo, ni pueden ser intervenidas, ni uno puede intervenir de la misma manera. Y no siempre la intervención pasa por la interpretación. La interpretación necesita un marco simbólico. La interpretación va hacia aquello que justamente tenga que ver con representaciones que en este caso podríamos hablar del marco de lo reprimido. Pero no siempre, y yo diría que trabajando con parejas y familias, escasamente, formulamos interpretaciones como fueron pensadas y fueron trabajadas desde el psicoanálisis clásico. Y en cambio nos manejamos mucho más con intervenciones. Y esas intervenciones muchas veces no tienen, digamos, no apuntan al plano de hacer consciente lo inconsciente, sino que apuntan al plano de armar inconsciente, allí donde brilla por su ausencia. Que la contratransferencia pertenezca al plano de lo no consciente no me parece un obstáculo, porque justamente sabemos que tenemos que trabajar todo el tiempo con los aspectos inconscientes y no conscientes de nuestra propia subjetividad para no hacer un desparramo con los pacientes, para decirlo de la manera más sencilla. Entonces, para mí no hay ahí un problema, si lo podemos considerar de esa manera. Me olvidé la segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda pregunta decía, Marcos Bernard hablaba del grupo como una escena que se ve y se oye. Sí. ¿Qué diferencias sentís entre la escena en 2 dimensiones y la escena donde somos parte de un movimiento de cercanías y alejamientos de los cuerpos que tienen significación más allá de las palabras? Sí, por eso algo había dicho antes cuando dije la escena en todos los sentidos, porque online, en las sesiones online, efectivamente la pregnancia pasa por lo que se ve y lo que se escucha.
digamos. Pero cuando se da la cuestión de la presencia, o sea, en las sesiones presenciales, hay muchas otras situaciones que están en juego, que tienen que ver con la posición de los cuerpos, con la cercanía o lejanía, por ejemplo, cómo se sientan, cuán cerca, hay situaciones en las que prácticamente las personas se sientan encima de uno, digamos, invadiendo aquello que generalmente se llama los territorios de cada uno, ¿no? Aquello que nos rodea, la distancia óptima, la distancia que cada uno pone. Entonces de repente tenemos personas casi sentadas upa nuestro, y eso nos produce ciertas cuestiones, porque hay como una invasión de lo que cada uno siente que es como su territorio íntimo y la distancia óptima para estar con el otro. Hay otras situaciones en que se ubican en un consultorio pegados a la puerta, o lo más cerca posible de la ventana, a gran distancia. Entonces, estas cuestiones que son las que estudia digamos, una disciplina que se llama proxemia. Entonces, la proxemia estudia esta cuestión de las ubicaciones de los cuerpos, y tenemos que pensar que, por ejemplo, lejano y cercano son también palabras que se suelen usar para cualificar los vínculos. Entonces, esta cuestión de cercanía, lejanía, cómo se ponen, esto que yo ponía de cómo esta aparición y desaparición de los cuerpos y de los personajes en la sesión, bueno, sesiones en que de repente alguien se levanta con un ataque de furia y se va del consultorio, a mí me parece que complejizan esa idea de la pregnancia únicamente de la mirada y de la escucha. Hay mucho más en juego, hay una dramática que van enlazando los cuerpos, que a veces está en convergencia con lo que se dice, y otras veces diverge por completo, como por ejemplo esas situaciones donde se está hablando de una familia donde todos se llevan muy bien y un papá dice que es una familia, casi familia Ingalls, y uno percibe miradas de odio. Entonces, en la escucha necesitamos recoger esos signos divergentes y tratar de pensar cómo armar una intervención que excede las maneras clásicas de pensar las interpretaciones. Bien, nos encantaría seguir con las 42 preguntas, pero no va a poder ser. Así que bueno, agradecerles a todos los concurrentes que han llegado de todos lados, a Silvia y a Diego que han hecho unas exposiciones hermosas, y quiero contarles que el viernes que viene tenemos un nuevo encuentro para los que tengan ganas en Pensando lo Vincular, que les voy a leer el título. Va a ser el próximo viernes 15 de mayo, de 12 a 14. El encuentro se llama Efectos de la pandemia del COVID-19, lo colectivo y la confianza social en la emergencia. Y nos van a dar sus ponencias Diana Cordon, que es miembro titular de la PPG, coordinadora del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial EATIP, presidenta honoraria del capítulo Salud Mental, Derechos Humanos y Emergencias Sociales de APSA, y Virginia Laino, que es especialista en gestión de organizaciones sin fines de lucro, directora del Instituto Argentino para la Reducción del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, IARD, y delegada de la cooperación del Comité Internacional de la Cruz Roja hasta el año 2013. Esta es la actividad del próximo viernes, a la cual están todos invitados.
Y bueno, despedirnos acá con un enorme agradecimiento y un aplauso a todos los participantes. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Susana, muchas gracias a todos. Gracias, Silvia, un placer. Y a todos los que estuvieron escuchando. Bueno, gracias a todos. La verdad que es muy lindo poder sostener estar entre todos en épocas de aislamiento. Ya lo creo. Bueno, muy bien. No sé cómo se hace para abrir el micrófono de todos, así que el aplauso no lo vamos a escuchar, pero lo imaginamos. Porque si supiera abrir el micrófono para todos podríamos escucharlo, pero no es posible. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego.